Pues muchas gracias, Alejandro. Ya buenas tardes a todos. Muchas gracias a IAGUA por este foro, por invitarnos, por invitar también, hago el agradecimiento tan extensivo a SEIASA, que como medio propio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con quien trabajamos estrechamente, y bueno, y a todos los que formáis parte de la comunidad del agua, del regadío y del mundo al que pertenecemos y que intentamos impulsar y hacer que avance. Luego, desde luego, también a todos los asistentes y luego también, pues, oye, dejarnos la oportunidad de que como Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación os demos un poco nuestro punto de vista de qué significa el regadío y qué es lo que pensamos que tenemos que conseguir con una política tan importante como es la del regadío aplicada a la agricultura dentro del contexto en el que nos encontramos actualmente, pues bueno, pues en el de la sociedad, la opinión pública, pues bueno, los problemas derivados del cambio climático, etcétera. Siempre que hacemos este tipo de presentaciones o de charlas, yo sé que casi se convierte a veces en un lugar común el hablar de la importancia que tiene el regadío para nosotros como país, pero es verdad que es la única manera de asentar exactamente qué es lo que queremos decir con nuestras palabras. Tenemos un país, lo hemos visto también con las presentaciones, donde tenemos aproximadamente 3,8 o 3,9 millones de hectáreas destinadas al regadío, muchas de las cuales se ha hecho ya un esfuerzo de modernización muy grande a lo largo de estos últimos 20 años, en donde aproximadamente tenemos esas 3,8 o 3,9 millones de hectáreas, vienen a suponer el 22,6% de nuestra superficie agrícola, iba a decir la agrícola útil, no porque tenemos que quitar los pastos, pero la superficie de cultivo, por decirlo de alguna manera. Pero lo importante no es ya solamente esos millones de hectáreas, sino lo que representa en valor sobre nuestra producción final agraria, que viene a ser el 65%. Y aquí esto es importante porque muchas veces la opinión pública o en general lo que no se percibe es que precisamente ese 65% en valor lo que nos permite el regadío es la constancia. Es decir, que ese valor que aporta todos los años en términos monetarios en la agricultura tenga una cierta constancia. Si no, imaginemos en nuestro país una producción agrícola en valor sujeta a las variaciones meteorológicas que tenemos todos los años. Tendríamos un sistema sujeto a ciclos muy extremos de años con muy buenas producciones porque hubiéramos tenido una climatología muy favorable y años con tremendamente bajas producciones en términos de cantidad y en términos de valor. En esas circunstancias, la capacidad que tendrían nuestros agricultores de asumir riesgos sería muy elevada, es decir, sería muy poca capacidad porque el riesgo sería muy elevado. Y, por tanto, lo que nos proporciona el regadío es estabilidad en nuestras producciones y con todo lo que significa eso, estabilidad en el valor, estabilidad de los ingresos, capacidad de tomar decisiones, capacidad de crear sector y capacidad de crear economía. Eso significa el regadío, mucho más allá de estas cifras. Por eso es bueno recordarlas, porque eso hace que en determinadas zonas el hecho de disponer de agua les permite, el hecho de tener una instalación de regadío, tener una infraestructura de regadío, les permite planificar, les permite tener una seguridad de ingresos con independencia de cómo venga la climatología, aunque luego hablaremos un poquito también de que la climatología también nos hace que muchas veces nos reduzcan el módulo de riego, pero también es verdad que eso también sabemos contingentarlo y sabemos o hemos aprendido a vivir con ello y a darnos a través de la tecnología a hacer un uso cada vez más eficiente del agua que tenemos y somos capaces de estirar mejor el agua y con eso lograr mantener una economía que, como veremos, es una economía que ha ido creciendo. Es una economía que es la que nos permite ser los líderes europeos y en términos de exportación casi movernos a niveles de marco mundial en producciones tan importantes como la fruta y hortaliza, donde prácticamente pues tenemos un valor de la producción de aproximadamente 18.000 millones de euros al año, casi 20.000, que lo que nos hace es que somos los líderes de estas producciones en nuestro continente y gracias a que tenemos la capacidad de gestionar el agua y de aplicarla a la producción de regadío. Es decir, toda nuestra potencia agroalimentaria en fruta y hortalizas, también en más cosas, pero en fruta y hortalizas, para verlo de una manera más visible, se debe a que hemos sido capaces de aplicar esta tecnología del regadío, esta tecnología al agua, para ser capaces de ser competitivos, para ser capaces de tener estas posiciones de liderazgo que de otra manera sería imposible tenerlo. El otro día, cuando siempre hablamos de los
parámetros de lo que supone el regadío sobre el incremento de veces de renta, que hablamos de que el regadío te multiplica por 6 las producciones y por 4 la renta. Hablando con Ignasi nos decía que era más, ¿verdad? Nos decías tú que esos multiplicadores que los tenemos un poquito anticuados y que en realidad son unos multiplicadores mayores. Cuando en realidad es verdad que lo ves sobre el territorio, lo que impacta una transformación en regadío, no ya digo una modernización, pero una transformación en regadío es cuando te das cuenta de la transformación de ese territorio, en donde antes prácticamente no había nada, pues de repente pues te das cuenta que además de la infraestructura para regar que se ha puesto, además lo que empezamos a ver es que pues más riqueza en la cesta de productos que tiene un agricultor a su disposición de repente crece. Más capacidad de hacer cosechas, más capacidad de hacer producciones, pero luego es que vienen detrás no solamente aquellos que tienen que gestionar la tecnología del regadío, sino una central de acondicionamiento, una primera planta de transformación, los comerciales, empresas. Todo eso transforma la sociedad de un entorno local que puede ser reducido, pero que desde luego lo cambia radicalmente. De ahí viene la importancia del regadío. Y luego porque también hay cosas que ahora en el debate se instala y por lo menos a nosotros nos tenemos que enfrentar con este debate recurrentemente, que es el regadío y la dicotomía de que si hay que apostar más por regadío o no, el entorno del cambio climático, nuestra respuesta es que sí. Es decir, y precisamente por estar en un entorno de cambio climático es que todavía con más intensidad, es decir, necesitamos más el regadío. En un entorno en el que las precipitaciones van a ser más irregulares espacial y temporalmente, el regadío se hace más importante. Y aquí es importante un dato. Ahora, esta semana pasada presentábamos, lo presentaba la OCDE, el Country Report que ha hecho de España, de que por primera vez nos hemos sometido a que alguien externo como la OCDE, con tanto prestigio, haga una especie de análisis de nuestro sistema agroalimentario desde el punto de vista sobre todo de la aplicación de la innovación y de las tecnologías en España, en donde un aspecto que lógicamente ha tratado y abordado en ese Country Report ha sido el tema del agua. Uno de los datos que recoge es que en estos primeros casi 20 años hemos sido capaces de reducir el consumo del agua hasta en un 21,8%. En ese mismo periodo de tiempo, más o menos, hemos aumentado la superficie de regadío en un 17% y el valor añadido bruto lo hemos aumentado en un 38%. Dicho de otra manera, hemos sido capaces de que por el valor de la producción por metro cúbico de agua empleado lo hemos incrementado en un 51,4%. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que durante estos últimos 23 años hemos sido capaces de desacoplar el consumo del agua de la producción. Es decir, consumiendo menos agua hemos sido capaces de producir más con más valor. Eso es algo que tiene que formar parte de la tendencia. Eso no quiere decir que no tengamos, que no podamos conseguir nuevas fuentes de agua, como por ejemplo las fuentes de aguas no convencionales, o por ejemplo, en alguna circunstancia y en algún lugar a lo mejor hay más disponibilidad de agua, pero en su conjunto quiere decir que es muy probable que ¿por qué no podemos incrementar en un escenario como el que estamos para darnos más seguridad en el abastecimiento, más seguridad en la producción, ser capaces de aumentar incluso nuestra superficie de regadío haciendo un mejor uso del agua, porque ya hemos demostrado en estos 23 años que somos capaces de incrementar la producción consumiendo menos agua? Por tanto, yo creo que es un escenario en el que gracias a la tecnología que tenemos, a la innovación y a todo lo que es el mundo que rodea el regadío, hemos sido capaces de demostrarlo y por tanto en un escenario en el que esa incertidumbre en cuanto a la disponibilidad de agua, pues yo creo que el regadío se hace más necesario y tenemos que seguir invirtiendo en regadío precisamente para lograr tener una producción más estable en un entorno en el que necesitamos seguir produciendo alimentos, necesitamos seguir manteniendo esa posición que tenemos de liderazgo en la producción de alimentos en nuestro país, porque tenemos que ocupar esa posición, porque además eso nos da, como ahora se viene a llamar, una posición relevante dentro de la autonomía estratégica abierta en materia de alimentación. Lógicamente, para hacer todo esto, tenemos que el regadío que tenemos que plantearnos es el que os ha hecho una semblanza muy detallada Víctor. Es decir, es un regadío sostenible y del siglo XXI y del momento en el que nos encontramos, en donde nos apoyemos, por ejemplo, en hacer inversiones para utilizar aguas no convencionales que se están convirtiendo en una fuente muy importante de suministro de agua o de fuente de agua, de
las inversiones que antes comentaba Víctor, el 34% van a ser inversiones en proyectos con aguas no convencionales, lo cual es muy importante porque eso nos está abriendo una nueva posibilidad desde todos los puntos de vista, incluso también desde el punto de vista medioambiental, porque como antes comentaba, la necesidad de poner esa etiqueta medioambiental en nuestras inversiones es muy importante porque eso también nos permite defenderlo. O, por ejemplo, en determinadas cuencas, quiero pensar en las cuencas del sureste, el uso de aguas no convencionales va a ser uno de los motivos más importantes para hacer modernización en esas zonas, precisamente para hacer uso de esas aguas que de otra manera pues, no se utilizarían dentro de lo que es el ciclo del agua. Y, lógicamente, también todo lo que tiene que ver con renovables, lo hemos visto antes cuando Víctor nos describía, sobre todo en esa parte sur de las actuaciones de modernización, cómo se está haciendo tanto hincapié en el uso de energías renovables en el regadío, precisamente para lograr también esa eficiencia energética que estamos buscando. Con todo, ahora mismo nos encontramos en un momento en el que si ponemos junto la importancia que le damos al regadío con el volumen inversor que estamos dedicando, pues yo creo que estamos en una de las olas inversoras o momentos inversores más intensos de los últimos 20 años en materia de modernización y regadío. De hecho, en estos periodo 23-27, vamos a invertir no tanto como los primeros 20 años de este siglo, pero casi tanto como los primeros 20 años de este siglo. Quiere decir, estamos haciendo un esfuerzo de inversión muy grande, fundamentalmente a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero también a través de lo que llamamos los convenios ordinarios que teníamos en este caso con SEIASA, y que ya los veníamos haciendo y que los seguiremos haciendo después de que concluya el periodo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En total, entre inversión pública e inversión privada, entre el 23-27 llegaremos a 2.100 millones de euros. Además, también, si contamos todas las actuaciones que llamamos en alta, que está realizando el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y que las tiene planificadas dentro de los ciclos de planificación hidrológica, serían otros 5.000 millones de euros adicionales. Y luego, pues, yo creo que también ha formado parte de las jornadas de hoy la explicación del PERTE de digitalización del agua, en donde las comunidades de regantes van a tener a disposición una financiación de 200 millones de euros para la digitalización de las comunidades de regantes, que es algo lógicamente tan importante como para que puedan hacer su gestión dentro de la comunidad de regantes de una manera muchísimo más eficiente. En esta modernización que vamos a abordar, como en la descripción que os ha hecho desde luego inmejorable Víctor, habéis visto que vamos a hacer modernizaciones que lo que llamamos de primera generación, que van a ser modernizaciones en donde vamos a alcanzar entre el área que vamos a cubrir de superficie regada de aproximadamente 750.000 hectáreas, algunas de ellas serán lo que llamamos las modernizaciones de primera generación, que son modernizaciones que podríamos llamar convencionales. Luego tenemos otras modernizaciones de segunda generación, que son en las que vamos buscando ya una eficiencia hídrica, es decir, por ejemplo, utilizar balsas de cota o utilizar menos agua, básicamente, o de una manera más eficiente, o una eficiencia energética convencional. Y luego aquellas ya donde tiene un componente de digitalización, de renovables, muchísimo más intenso que la que llamamos las inversiones de tercera generación. Por tanto, estamos uniendo la tecnología a todo este proceso de modernización de regadío, porque al final esto se nos hace indispensable para lograr el objetivo que queremos, que es impulsar regadíos más eficientes, más sostenibles, propio de la época en la que nos encontramos de esta altura del siglo, y para que también lo podamos contar, porque también contarlo es importante para que sepa la gente el tipo de modernización de regadíos, que regadíos no solamente es regar, pero es decir, comprende muchas más cosas aparte de lo que es el riego propiamente dicho. Desde luego, tan importante como el regadío, desde luego para nosotros es lo que podemos llamar la gobernanza del regadío. Antes, seguramente lo habéis comentado, una de las piezas más importantes de nuestro, digamos, modelo de regadío en España son las comunidades de regantes. Sin las comunidades de regantes posiblemente no podríamos acometer los proyectos de la envergadura que estamos acometiendo. Imaginémonos, bueno, pues los que forméis parte de una comunidad de regantes lo tenéis muy claro porque asumís el riesgo y asumís lo que supone firmar un contrato que básicamente es el convenio, que va a durar como poco 25 años, o hacer cargo de una infraestructura y lo que cuesta. Para asumir ese riesgo, si no tuviéramos esa gobernanza de las comunidades de regantes, sería
imposible asumir esas inversiones colectivas de 10, 15, 20, 30, 40 millones de euros. Sería tremendamente difícil. Y sería tremendamente difícil convencerle a nadie que asumirá el riesgo de invertir. Eso lo hacemos gracias a que tenemos esa gobernanza de la comunidad de regantes, porque también tenemos un sistema basado en este caso a través de una empresa pública que es SEIASA, que les ofrece un modelo de financiación y de gobernanza que prácticamente les es muy favorable. Yo recuerdo que hace no demasiado tiempo vino a España el Banco Europeo de Inversiones ofreciéndonos capital para préstamos para invertir en modernización de regadíos, y cuando le explicamos nuestro modelo de SEIASA no podía rivalizar con nuestro modelo de SEIASA. Nuestro modelo de SEIASA lo que nos permite precisamente ser capaces de una, si me lo permite, una aventura tan arriesgada muchas veces, que es suscribir un convenio para una infraestructura que puede tardar años en desarrollarse y que, pues lógicamente, luego tiene un beneficio, pero es un beneficio que tengo que estar pagando durante mucho tiempo y tengo que asumir también parte de ese riesgo como comunidad de regantes, que son las que al final se hacen cargo de la infraestructura. Por tanto, eso nos lo da ese conjunto entre la comunidad de regantes y la propia SEIASA. A veces también, cuando ahora hay países, por ejemplo, que se están acometiendo o se están enfrentando a la necesidad de gestionar la escasez del agua, como por ejemplo Francia, pero también nos han venido de otros países a preguntarnos a España, oye, ¿cómo podríamos nosotros intentar hacer lo que tenéis vosotros? Y nos gustaría saber cuál es vuestra tecnología. Sabemos que la tecnología española está al primer nivel mundial de tecnología en regadíos. Siempre les decimos, fíjate en la tecnología, pero fíjate también en la gobernanza, porque al final la gobernanza, la tecnología te va a solucionar un problema, pero al final la tecnología la tienen que usar personas, la tienen que usar regantes, la tienen que usar el destinatario final de la inversión. Por tanto, junta esas dos cosas, la gobernanza con la tecnología, y yo añadiría, y el conocimiento, la necesidad de formar a gente que sea especialista o que sepa manejar el regadío, gente que sea capaz también de manejar esta tecnología ligada al regadío. Durante estos meses o estos años, porque en realidad cuando veíais ahí en la diapositiva cuando se formó el primer convenio con SEIASA, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y hasta ahora hemos estado en la fase en la que esta gran acometida de inversiones en regadío, hemos estado en la fase que podríamos llamar un poco la fase más administrativa, es decir, la fase que tiene que ver pues desde juntarse con las comunidades de regantes, y esto es un trabajo encomiable que ha hecho SEIASA a través de su presidente, Paco Molero, pero también a través de los servicios técnicos de SEIASA, de ir hablando de comunidad de regantes por comunidad de regantes para presentarles, para ponerles de acuerdo y para acometer este tipo de proyectos. También ha sido la fase de redacción de proyectos por parte de las comunidades de regantes, de supervisión de esos proyectos, estamos también en la fase de evaluación ambiental. Es decir, estamos todavía este año en una fase en la que todavía no se nota mucho sobre el territorio las actuaciones de un plan de modernización que, si sumamos la parte del plan de recuperación más la parte convencional o ordinaria, son 95 más 42 actuaciones, del orden de casi 140 actuaciones y esos 2.100 millones de euros que se van a movilizar. A finales de este año y ya en 2024, esas actuaciones ya las vamos a ver sobre el terreno, es decir, ya vamos a ver tierra removiéndose, máquinas trabajando, vamos a empezar ya a ver tubería, a ver estaciones de bombeo que se empiezan a hacer, instalaciones fotovoltaicas. Ya eso ya sí que lo vamos a empezar a ver en el año 2024, ya va a ser patente. Y eso yo creo que va a ser el resultado, el fruto de todo el trabajo que se está haciendo durante este año 23, 22 y casi 21. Y luego, como decía Víctor, tenemos que llegar, veis ese cronograma simplificado, luego nosotros ahí, ellos tienen un cronograma bastante más detallado de todas las actuaciones, tenemos que lograr que a mediados de 2026 todas las actuaciones del plan de recuperación, las 90 y tantas, estén concluidas, porque ese es el compromiso que hemos adquirido con la Unión Europea para poder hacer fondos del plan de recuperación. Desde luego aquí está todo el mundo al 150% de intensidad de trabajo, es decir, tanto las comunidades de regantes, desde luego haciendo toda su organización interna, desde luego todo lo que es digamos, la parte administrativa, la parte ministerio SEIASA, las empresas que están acudiendo a las licitaciones, las ingenierías,
todo el mundo que hay alrededor del regadío se está moviendo con toda intensidad para ser capaces de cumplir ese plazo. Y desde luego en nuestra organización, cronograma, manera de trabajar dentro del Ministerio, en SEIASA, las comunidades autónomas que también están implicadas en algunas cuestiones de estas actuaciones, todo el mundo está trabajando a la máxima intensidad para que los plazos se cumplan. Y desde luego mi experiencia en la parte de la administración que yo conozco es que una vez que ya se lanza toda la maquinaria, que ya está lanzada, lo razonable es que cumplamos con los plazos y eso es lo que estamos intentando también trasladar a las comunidades de regantes, que tengan la confianza de que todo el mundo está trabajando para que se cumplan los plazos. Por lo demás, estamos en un mundo que es cada día más complejo desde el punto de vista de los mensajes y la divulgación, el explicar a la gente qué significa el regadío, qué significa la utilización del agua, qué lugar tiene para la alimentación el agua y el regadío, porque en realidad estamos regando no para producir maíz, hortícola, estamos regando para alimentarnos y eso yo creo que es importante. La divulgación del empleo del agua, cómo se emplea, por qué estamos empleando el agua de una manera diferente, desde luego muchísimo más sostenible, de una manera más duradera. Yo creo que eso cada día cobra más importancia. Por eso yo creo que la divulgación que hacéis desde IAGUA, desde todos los que os dedicáis de alguna manera a hacer la divulgación del mundo del regadío, del mundo del agua, pues evitando que la gente tenga percepciones de lugares comunes y de que, bueno, pues de que por decirlo de alguna manera, de esas dicotomías del sí y el no, pues yo creo que eso nos ayuda a todos, ayuda al sector y nos ayuda como sociedad porque al final nos tenemos que seguir alimentando. Desde luego, el compromiso del Ministerio de Agricultura por el regadío, por lo que significa la agricultura, por lo que significa el uso del agua, desde luego está garantizado y desde luego vamos a poner todo nuestro empeño para todo esto, no solamente finalizarlo, sino para que la política del regadío sea una política permanente, sea una política de Estado y sea una política que le permita a nuestro sector agroalimentario mantener su capacidad de crecimiento y su capacidad de liderazgo. Agradeceros nuevamente, Alejandro, la invitación. Desde luego, pues David, también es un gusto estar aquí con vosotros y bueno, espero que haya sido una jornada que, pues, bueno, pues que todos ustedes hayan sacado provecho. Aquí nos tienen el Ministerio de Agricultura para lo que necesiten y muchas gracias de nuevo.